Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Queremos mandarle un gran saludo y nuestras bendiciones a cada uno de los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Les damos gracias al Señor también, por supuesto, por acompañarnos en esta travesía, por estos temas que hemos estado trayendo a ustedes, esperando en Dios que sea de edificación para cada uno. El día de hoy vamos a estar hablando un tema bastante importante. Todos los temas son importantes, pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca del consejo, cómo escoger bien a los consejeros. Y es que vivimos en una época, en una era donde la tecnología tiene mucho alcance. Sabemos que donde sea usted puede encontrar consejeros, entre comillas, porque hay consejeros buenos, consejeros malos, y es importante porque muchas veces tomamos malos consejos que nos vienen a perjudicar en nuestra vida, nuestra familia, en muchas áreas, pero también es importante cuando sabemos aceptar consejos buenos. Entonces vamos a ver cómo diferenciar entre un consejo bueno, un consejo malo, un buen consejero y un mal consejero. Así es, y nos vamos aquí a la Biblia, ¿verdad? Donde en Proverbios 11:14 dice así: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Me gusta porque dice la seguridad está en tener muchos consejeros. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos consejeros, la sabiduría, el pueblo va a poder permanecer, no va a caer, sino que va a permanecer. Y tenemos que tomar muy en cuenta nosotros que no todos los consejos vienen de Dios. Hay consejos sabios, hay consejos necios, y como decías tú, en las redes sociales. Pero como creyentes en la palabra del Señor, nosotros tenemos que aprender, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir el consejo, de dónde viene el consejo, que nosotros aprendamos a ver la vida del consejero. Mire lo que dice aquí, Proverbios 12:15 también dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces tenemos que ver lo que es la vida del consejero, ¿verdad? Qué interesante esta palabra. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, que si el necio te da un consejo, mire, el necio, él piensa que está bien, piensa que su camino está bien. Esa es su opinión. Pero dice aquí, mas el que obedece al consejo es sabio. Estamos hablando aquí entonces el consejo, el buen consejo, no el consejo del necio. ¿Y cómo sabemos cuando alguien es necio y cuando alguien es sabio? Sí, bueno, en la Biblia nosotros podemos ver, ¿verdad? Muchos historias donde vemos consejeros malos y vemos consejeros buenos. Podemos, ¿verdad? Conocer en la palabra que uno de los primeros consejos que hubo fue en el huerto del Edén, un mal consejo dado de parte de la serpiente a Eva, ¿verdad? Cuando le dijo, pero mire, quiero leer esto aquí que dice, de que nosotros tenemos que, antes de escuchar la palabra, observar de dónde, el fruto de la persona, de donde proviene el consejo. Entonces, mire lo que dice. ¿Por qué dice así? Porque dice, Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando, ¿verdad? Que nosotros estemos muy atentos de dónde viene el consejo, el fruto de la persona, ¿verdad? O del que está aconsejando, si tiene buenos frutos. O sea, quiere decir, ama a Dios, vive en obediencia a Dios, tiene buen testimonio. Entonces, todos esos puntos son bien importantes que nosotros los tomemos muy en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como decía hace unos segundos, ¿verdad? Que dice que hay consejos que destruyen, y eso lo podemos ver, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. En el primer consejo, cuando la serpiente aconsejó a Eva. Entonces, esto lo encontramos en Génesis 3:5, que dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos ahí cómo le está aconsejando él de una manera muy
muy sutil, ¿verdad? Porque no le está diciendo algo que ella podía inmediatamente ponerse a pensar, no, pues este es un mal consejo, sino que él le dijo, Dios sabe que cuando coman el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios. Ah, Sí. qué tremendo. Sí, qué es bien tremenda interesante palabra. cómo el enemigo engañó a Eva, Así es. porque esa es parte del enemigo, de cómo trabaja el enemigo y es engañando, porque él ahí como que disfrazó con una verdad a medias, Ujú. porque el fruto se miraba bueno, le dijo, vas Así a alcanzar es. sabiduría, pero lo importante es que dijo, Dios dijo que... Ajá. Eso fue lo que dijo Dios, o sea, sembrando en ella la duda, la Duda. desconfianza y diciendo, tú puedes ser como Él. Y Así vemos es. ahí cómo fue el engaño a través de ese mal consejo y Eva cayó. Sí, Dice que ella definitivamente. cayó, ella fue vencida Sí. por ese mal consejo. Sí, ¿por qué? Porque le dijo de que tendría el conocimiento del Ujú. bien y el mal. Entonces, ella quedó convencida a través de que del mal consejo que le dio así la es. serpiente, ¿verdad? Entonces, hay consejos que salvan vidas también, ¿verdad? Como por ejemplo en la historia de en Éxodo 18:17, cuando Jetro aconsejó a Moisés y le enseñó, le dijo, tienes que delegar las responsabilidades que tienes. Entonces, pero aquí un asunto bien importante. Este Jetro le estaba aconsejando algo bueno a Moisés. Entonces, ahora bien, muchas veces cuando alguien que nosotros podemos ver el fruto de esa persona nos aconseja, entonces nuestro deber de nosotros es escuchar el consejo y atender a ese consejo, como en este caso. Dice 18, Éxodo 18 dice, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye, ahora mi voz, yo te aconsejaré. Mire qué bonito. Y Dios estará contigo. O sea, que cuando alguien aconseja, vemos el fruto de la persona. Y el que está escuchando el consejo, ¿verdad? Lo discierne a través del Espíritu, podemos ver de que cuando Él le dice, yo te aconsejaré y al aconsejarte, Dios estará contigo. Entonces, qué importante es que tomemos eso Sí, muy en cuenta, ¿verdad? El buen sí, consejo. así es. Vemos esa opción, ¿verdad? Aparte de la humildad de Moisés también en Sí, aceptar el consejo de Jetro, pues es un anciano, era un sí, anciano, ¿verdad? Llegó a visitarlo, vio cómo él estaba trabajando de una manera muy fuerte, podía enfermar, y entonces él aceptó el consejo de Jetro y escogió. Supo así escoger por medio es. del Espíritu Santo, la guianza de Dios, a gente que lo ayudara en su trabajo. Ese fue un excelente consejo. Así es. Entonces el mejor consejero es Dios. Y nosotros podemos ver, ¿verdad? A través de la palabra, cómo Dios aconseja. Por ejemplo, allá en el libro de Números, Él dice, eh, a la tierra, al cielo y a la tierra, como pongo como testigos de que existe el bien y el mal. Pero Él mismo aconseja y dice, pero haz el bien para que te vaya bien. Entonces, el mejor consejo siempre va a venir en la Biblia, en la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo, que nosotros podamos discernir, ¿verdad? La fuente de donde viene el consejo. Sí. Entonces, en la Biblia nosotros podemos encontrar todo tipo de consejos Ahí viene buenos. la importancia de leer la escritura. Así es. Sí. Tenemos que tener un hábito de leer la escritura, porque en la escritura vas a encontrar la multitud de consejeros, Así es. vas a encontrar lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es malo, a lo que a Dios le agrada, lo que Dios no le gusta. Entonces, por eso es importante leer la Biblia, porque entonces vas a aprender los consejos que están ahí escritos. La palabra profética más segura es la Así escritura. es. No, qué maravilloso, porque la Biblia dice de que el Señor, por ejemplo, aquí en Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio
para tus huesos, ¿verdad? Entonces vemos allí a través de la palabra que el mismo Señor, Él nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, que lo tenemos que reconocer a Él en todos nuestros caminos. Y al hacer eso, entonces Él nos enderezará a nosotros nuestras, dice esta versión aquí, veredas, ¿verdad? Sí. Así es, qué Sí, tremendo, qué maravilloso. dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque Sí. mucha gente no quiere aceptar ni tan siquiera el consejo que está en la escritura. Así es, sí, Y entonces qué a veces piensa que lo que está haciendo o la decisión que va a tomar es la correcta. Así Y por eso es. muchas veces si hay errores grandes que Sí. traen consecuencias mayores, porque a veces queremos actuar por nuestros propios medios, pero no pedimos a Dios, no buscamos al Señor, la guía del Señor. Y por eso muchas veces, ¿verdad? Por eso dice, reconócelo en todos tus caminos, porque a veces las Así cosas es. salen mal Sí. por no obedecer lo que el Señor dice. Así es, sí, por eso es que Él dice, no seas sabio en tu propia Así es. opinión, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestra propia opinión es la que cuenta, Así es. pero no, la palabra aquí nos dice de que nosotros tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Qué maravilloso Sí, es la palabra. Así es que un buen consejo puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, definitivamente, ¿verdad? sí. Por eso no escuchemos no escuchemos solamente la persona que habla, porque muchos tienen esa elocuencia de poder hablar bien bonito y convencerlo, ¿verdad? Así como sucedió con Eva allá en el huerto, ¿verdad? Es que como Satanás la convenció a ella. Y entonces, sino a quien vive para Dios, ¿verdad? El consejo correcto va a ser una persona temerosa de Dios. Sí. Así es, qué Sí, es que maravilloso. un consejo te puede acercar a Cristo, pero Así también te es. puede alejar de Cristo. También, así es. Entonces tenemos que escoger el consejero. No nada Así. más como decía Pastor, que el que está hablando, el que tiene elocuencia, no. Tenemos que buscar discernimiento. Así Lo que es. está diciendo, ¿me va a perjudicar a mí? Ujú. ¿Es un bien para mí? Sí, ¿Me va a acercar a Dios o me está alejando ese consejo? así Tenemos que es. hacernos esas preguntas y observar Así observar es, sí. al consejero, de dónde viene la fuente. Sí, a mí me gusta mucho el Salmo 1:1 porque desde que empieza, no empieza hablando de pecado, no empieza hablando, sino que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo Así de es. malos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos al punto, que nosotros tenemos que ver la vida, discernir, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir la vida del consejero, ¿verdad? Porque muchas veces va a aparentar ser buen consejo, pero más sin embargo puede llevar a destrucción. Por eso es que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Qué maravillosa palabra, así es. Sí, muy interesante cómo es que comienza el libro de los Salmos, Así como es, decía sí. Pastor, hablando así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Es impresionante que así comience así el es. libro de los Salmos, hablando del consejo. Así es de que le damos gracias al Señor por este momento y a cada uno de ustedes. Recuerde que nuestro servicio devocional es el día de mañana. A partir de las 7 p.m. vamos a estar celebrando nuestra Santa Cena, a la cual invitamos a cada uno de ustedes. Si usted no tiene un lugar en donde congregarse, véngase aquí con nosotros, será siempre bienvenido con toda su familia. Así es de que le esperamos y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Amén, así es. Les enviamos un abrazo fuerte, bendiciones.